Hay un pensamiento, una contradicción que me persigue desde hace años y que, sinceramente, no sé muy bien cómo resolver. Y es que todos aquellos que somos amantes de la historia, todos hemos crecido con los griegos. Son nuestros héroes fundacionales. Democracia, filosofía, teatro, ciencia. Todo empieza en Atenas, nos dijeron, y nosotros lo creímos sin pestañear. Y en esa narrativa, los persas siempre fueron los otros, los malos, el ejército oscuro e indistinguible que avanzaba desde Oriente para acabar con la libertad. De las Termópilas de Heródoto a las Termópilas de Hollywood, la historia no ha cambiado demasiado. 300 valientes contra 1 millón de esclavos. La civilización contra la barbarie. Pero sucedió algo. Hace unos años empecé a trabajar Irán dentro del mundo del viaje. Y cuando profundicé en el país y en su historia, cuando aprendí sobre Persépolis, sobre los relieves de Apadana y su representación sobre las 23 delegaciones de pueblos representados allí, algo se rompió dentro de esa narrativa. Porque lo que aquello representaba no era el palacio de un déspota. Era el escenario de una civilización que había aprendido a gobernar la diversidad del mundo conocido. Y que lo hacía con una sofisticación administrativa que pocas civilizaciones del mundo antiguo llegaron a igualar. Os hablo de esto ahora por una razón concreta. Lo que está pasando hoy en Irán nos obliga a hacer una separación que casi nunca hacemos. La separación del Irán contemporáneo, el del régimen, el de los titulares y el de la guerra, y el Irán profundo, el que lleva 2500 años de civilización debajo de los pies. No es un ejercicio de nostalgia, es un acto de justicia histórica, porque reducir a Persia a su gobierno actual, o al conflicto que tristemente se está viviendo, es como reducir a Grecia a su problema con la deuda, y nadie hace eso. Así que hoy quiero contaros una historia que casi nadie os ha contado bien. La historia de un imperio que inventó los derechos humanos antes de que existiera el concepto, que construyó la primera burocracia funcional de la historia, y cuyas ideas religiosas moldearon, literalmente, el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y quiero empezar con una pregunta. ¿Y si os dijera que el primer documento de derechos humanos de la historia no lo escribieron los franceses, ni los americanos, sino un rey persa en el siglo VI a.C.? Yo, como siempre, soy Alex Tombosch. Bienvenidos a Objetivo Horizonte. Babilonia, 539 a.C. El imperio neobabilónico está en sus últimos días. Nabónido, su rey, ha perdido el favor de los sacerdotes de Marduk y de buena parte de su propia población. Las puertas de la ciudad más grande del mundo antiguo se abren sin apenas resistencia. Y quien entra no es un conquistador al uso. Es Ciro II de Persia, el fundador de la dinastía aqueménida. Un hombre que está a punto de hacer algo que el mundo antiguo no había visto jamás. Ciro no saquea Babilonia, no destruye sus templos, tampoco deporta a su población. En lugar de eso, ordena grabar un cilindro de arcilla, lo que hoy conocemos como el cilindro de Ciro, en el que proclama la libertad de culto para todos los pueblos sometidos, la repatriación de las poblaciones deportadas por los babilonios y la reconstrucción de los templos destruidos. Entre esos pueblos están los judíos, llevados al exilio por Nabucodonosor, décadas antes. Ciro los libera. Les permite regresar a Jerusalén. Les autoriza a reconstruir su templo. El gesto es de tal magnitud que en el propio Antiguo Testamento se recoge. En el libro de Isaías, en el capítulo 45, Ciro, el rey persa, es llamado Mesías, ungido de Dios. Es el único no judío de toda la Biblia que recibe ese título. Paradójico escuchar esto hoy en día, ¿verdad? Pero para entender la dimensión real de lo que Ciro estaba haciendo, hay que mirar lo que había antes. El modelo imperial que hasta entonces había dominado Oriente Próximo era el asirio,
y el modelo asirio era, en esencia, el terror. Nínive, la capital del imperio asirio, gobernaba mediante la destrucción sistemática. Ciudades arrasadas, poblaciones enteras deportadas, prisioneros empalados en las puertas de las murallas como advertencia. Los relieves asirios, que hoy podemos ver en el Museo Británico, son bastante explícitos. Muestran con orgullo escenas de tortura, de decapitación, de sometimiento total. Era un sistema de gobierno basado en el miedo absoluto. Y funcionaba. Hasta que dejó de funcionar. Porque un imperio sostenido sobre el terror necesita cada vez más terror para mantenerse. Ciro propone exactamente lo contrario. No destruye, integra, no impone su religión, respeta las ajenas, no deporta, repatria. Y no lo hace por bondad, no seamos ingenuos, sino por inteligencia política. Ciro entiende algo que los asirios nunca llegaron a entender. Un pueblo que conserva sus dioses, sus leyes y su identidad es un pueblo que no tiene razones para rebelarse. La tolerancia, en el modelo persa, no es debilidad. Es la forma más eficaz de gobierno a gran escala que el mundo antiguo había conocido. Y creo que es fascinante pensar que esta idea tenga 2500 años. Que alguien, en el siglo VI a.C., comprendiera que la diversidad no es un problema a resolver, sino un recurso a gestionar. Algo que aún hoy en día la humanidad sigue intentando aprender. Si Ciro fue el visionario, Darío I fue el ingeniero. Cuando Darío llega al trono en el 522 a.C., tras un periodo convulso de revueltas y usurpaciones, hereda un imperio enorme, pero frágil. Su genialidad no estuvo en conquistar más territorio, aunque también lo hizo, sino en inventar un sistema para gobernar lo que ya tenía. Y ese sistema es, en muchos sentidos, la primera burocracia imperial funcional de la historia. Darío divide el imperio en satrapías, provincias gobernadas por un sátrapa, una especie de gobernador con amplios poderes locales, pero sujeto a la autoridad central. Cada satrapía mantiene sus leyes, sus costumbres, su lengua y también sus tradiciones religiosas, pero debe pagar un tributo al rey y aceptar la supervisión de inspectores reales que Darío envía periódicamente. Los griegos lo llamaron los ojos y oídos del rey. Es un sistema descentralizado, con control centralizado. Una idea que, si lo pensáis, no está tan lejos de ciertos modelos federales contemporáneos. Pero Darío no se detiene ahí. Construye el camino real, una red de vías que conecta Sardes, en la costa egea de Anatolia, con Susa, una de las capitales imperiales, a lo largo de casi 2700 kilómetros. El propio Heródoto lo describe impresionado. Mensajeros a caballo podían recorrer esa distancia en apenas 7 días, mediante un sistema de postas donde el jinete era relevado, pero el mensaje no se detenía. Es la primera red de comunicaciones de larga distancia de la historia. Y no es casual que Heródoto, al describirlos, use unas palabras que siglos después el Servicio Postal de Estados Unidos adoptaría casi literalmente como su lema. Ni la nieve, ni la lluvia, ni el calor, ni la oscuridad de la noche impiden a estos mensajeros completar su ruta. Darío también estandariza la moneda imperial, el dárico, una pieza de oro de pureza controlada que permite por primera vez el comercio fluido a lo largo de un territorio que va desde Egipto hasta el Valle del Indo. Antes de Darío, el comercio interregional dependía del trueque o de las monedas locales sin equivalencia fiable. El dárico cambia eso. Es, en cierto modo, el primer patrón monetario internacional. Y luego está Persépolis. Ya os hablé de Persépolis y de su incendio en el destello de horizonte de la semana pasada, así que tampoco voy a repetirme. Pero lo que sí que quiero subrayar es algo que a menudo se pasa por alto. Persépolis no era una ciudad. No vivía nadie allí de forma permanente. Era un escenario político, un espacio ceremonial construido con un propósito muy preciso. Los relieves de la Padana, la gran sala de audiencias, muestran 23 delegaciones de pueblos diferentes. Medos, egipcios, babilonios, etíopes, indios, escitas, todos trayendo tributo al Rey de Reyes. Cada delegación está representada con su vestimenta, con sus rasgos étnicos y también con sus ofrendas específicas. No hay escenas de guerra, no hay prisioneros encadenados, no hay humillación. El mensaje que Persépolis transmite
es radicalmente distinto al de cualquier monumento imperial anterior. Esto no es un ejército que somete, es una civilización que ha aprendido a contener la diversidad del mundo dentro de un mismo orden. Pensad en ello. Mientras los asirios decoraban sus palacios con escenas de conquista y destrucción, los persas decoraban los suyos con escenas de cooperación y dignidad. Y esa diferencia no es estética, es filosófica. Llegamos ahora al punto que más me interesa, porque todo lo que acabo de contaros, Ciro, Darío, la tolerancia, la burocracia, Persépolis, todo quedó sepultado durante siglos bajo una narrativa que todos conocemos, la de las guerras médicas, Maratón, Termópila, Salamina, la victoria de la libertad griega contra el despotismo oriental, la civilización contra la barbarie, David contra Goliat. No voy a negar que las guerras médicas fueron un momento extraordinario de la historia, lo fueron. Pero lo que sí que quiero hacer es girar la cámara 180 grados y mirar esos mismos acontecimientos desde el otro lado, desde Persia. Para el imperio aqueménida, Grecia no era el centro del mundo. Era un extremo, una periferia occidental habitada por un puñado de ciudades-estado que ni siquiera eran capaces de ponerse de acuerdo entre ellas. Atenas y Esparta se odiaban mutuamente. Las polis griegas llevaban décadas guerreando entre sí. Desde la perspectiva de Susa, aquello era un territorio menor, fragmentado e inestable, que tenía interés estratégico sobre todo por su posición en el Egeo y por las constantes interferencias de algunas polis en los asuntos de ciudades griegas de Jonia, que sí formaban parte del imperio persa. La expedición de Jerjes no fue una cruzada contra la libertad, fue una operación de control de fronteras, una campaña de castigo y estabilización en la periferia occidental, motivada en gran parte por el apoyo que Atenas había dado a la revuelta jonia contra el dominio persa. No era la primera vez que Persia intervenía en las zonas periféricas de su imperio, ni tampoco sería la última. Lo que la hizo excepcional no fue la expedición en sí, sino el relato que los griegos construyeron sobre ella. Y aquí está el verdadero problema. Los griegos escribieron la historia, los persas no. O mejor dicho, la versión persa de los hechos no sobrevivió con la misma fuerza. Tenemos inscripciones como las de Behistún, donde Darío I narra sus conquistas. Tenemos los relieves de Persépolis. Tenemos fuentes administrativas en elemita y arameo. Pero no tenemos un Heródoto persa. No tenemos un Esquilo persa que escriba una tragedia sobre Maratón vista desde Susa. La historia la contaron los vencedores. Y los vencedores eran los griegos. Heródoto, a quien llamamos con justicia el padre de la historia, es también, y esto casi nunca se dice, el padre del sesgo occidental sobre Persia. Sus historias son una obra extraordinaria, llena de curiosidad y de respeto genuino por las culturas que describe. Pero también son una obra escrita desde la perspectiva griega, para un público griego, con un marco interpretativo griego. Los persas, en Heródoto, son fascinantes, pero son siempre los otros. Y ese marco ha condicionado 2500 años de historiografía. Cuando pensamos en Persia, pensamos en Jerjes cruzando el Helesponto, con un ejército de millones. No pensamos en Ciro liberando pueblos, ni en Darío construyendo carreteras. Es inevitable preguntarse cuántas otras historias habremos perdido por la misma razón. ¿Cuántas civilizaciones han quedado reducidas al papel de antagonistas en la narrativa de alguien más poderoso? O más bien, de alguien que tuvo la suerte de que sus textos sobrevivieran. En el 330 a.C., Alejandro quema Persépolis. Ya os conté esta historia en el primer destello de la newsletter, así que no voy a repetirla. Pero sí quiero contaros lo que pasó después, porque lo que pasó después es, quizá, la mejor prueba de la magnitud de lo que Persia había construido. Alejandro
llega a Persia educado por Aristóteles en la idea de la superioridad cultural griega frente a los pueblos bárbaros. Llega como conquistador, como liberador autoproclamado, como vengador de las guerras médicas. Pero a medida que avanza por el imperio, algo cambia. Alejandro empieza a adoptar la administración persa para gobernar los territorios que conquista. Mantiene a los sátrapas, viste ropas persas, adopta el ceremonial de la corte aqueménida, se casa con Roxana, princesa de Bactria, y luego con Estatira, hija de Darío III. Organiza las bodas de Susa, donde obliga a miles de sus oficiales macedonios a casarse con mujeres persas. Es un programa deliberado de fusión cultural que enfurece a sus generales griegos, pero que revela algo fundamental. Alejandro entiende que no puede gobernar un imperio de esta escala con las herramientas políticas de una polis griega. Necesita las herramientas persas, y las adopta. La paradoja es preciosa. El conquistador se convierte en discípulo de los conquistados. Grecia gana la guerra, pero Persia gana la paz. El modelo aqueménida sobrevive a su propia destrucción porque resulta que era un modelo superior de organización política a gran escala. Pero el legado persa va mucho más allá de la administración. Y aquí quiero hablaros de algo que a menudo se pasa por alto: el zoroastrismo y su influencia en las religiones que vinieron después. El zoroastrismo, la religión ancestral de los persas, fundada por el profeta Zaratustra, es probablemente la primera religión de la historia que propone un dualismo moral claro. Ahura Mazda, el dios de la luz y la verdad, frente a Angra Mainyu, el espíritu de la mentira y la destrucción. El bien contra el mal. Una batalla cósmica que acabará con el triunfo definitivo de la luz. Esta idea, que hoy nos parece tan natural que ni siquiera la cuestionamos, no existía antes del zoroastrismo. Las religiones mesopotámicas anteriores tenían dioses caprichosos, amorales, que podían ser crueles o benévolos según su estado de ánimo. El zoroastrismo introduce por primera vez la idea de que el universo tiene un sentido moral, que existe el bien y el mal como fuerzas absolutas, que habrá un juicio final donde cada alma será evaluada por sus actos, que existe un paraíso para los justos y un castigo para los malvados, que habrá una resurrección de los muertos al final de los tiempos. Si todas estas ideas os suenan, es porque son exactamente las mismas que encontramos en el judaísmo tardío, en el cristianismo y en el islam. Los historiadores y teólogos llevan décadas estudiando esta transmisión, y el consenso es bastante claro. Fue durante el exilio babilónico y el posterior dominio persa de Judea cuando el judaísmo absorbió estas ideas zoroástricas y las incorporó a su propia teología. Antes del contacto con Persia, el judaísmo no tenía una doctrina clara del cielo y el infierno, ni tampoco del juicio final ni la resurrección. Después del contacto con Persia, las tiene todas. Persia no murió con los aqueménidas. Persia se filtró en el ADN espiritual de medio mundo. Cada vez que alguien habla del bien y del mal, del paraíso, del juicio final o de la resurrección, está usando conceptos que un profeta persa formuló hace casi 3000 años, en las mesetas del actual Irán. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se pasa de Ciro, de Darío de Persépolis, del zoroastrismo y de una civilización que modeló el pensamiento de medio planeta, al Irán que aparece hoy en los titulares? La transición no fue abrupta. Fue larga, compleja y llena de capas que merecerían, cada una, un podcast propio. Pero hay un hilo que permite recorrerla sin perderse, y es el de la identidad. La tensión permanente entre lo que Persia fue y lo que el mundo exterior quiso que fuera. Tras los aqueménidas vinieron los partos y los sasánidas, que durante casi 8 siglos mantuvieron viva la llama de la civilización persa. Los sasánidas, en particular, construyeron un imperio que rivalizó con Roma en extensión, sofisticación y ambición. Su capital, Ctesifonte, fue una de las grandes ciudades del mundo antiguo. El zoroastrismo alcanzó bajo su gobierno su máxima expresión institucional. Fue una Persia distinta a la de Ciro, sí, pero reconociblemente persa en su esencia. Un imperio que se pensaba a sí mismo como el centro del mundo civilizado. Pero todo cambió en el siglo VII.
cuando la expansión árabe trajo el Islam a estas tierras. Pero incluso aquí hay un matiz fundamental que a menudo se pierde. La islamización de Persia no fue una ruptura, sino una absorción. Los persas adoptaron el Islam, sí, pero lo hicieron a su manera. Desarrollaron el chiismo como rama propia, distinta del sunismo árabe. Mantuvieron su lengua, el farsi, frente al árabe, y durante los siglos siguientes convirtieron a Persia en uno de los centros intelectuales más brillantes del mundo islámico. La poesía de Hafez y Rumi, la filosofía de Avicena, la arquitectura de Isfahán, las cúpulas azul turquesa que definieron una estética entera y muy característica. Persia no desapareció dentro del Islam. Al contrario, lo transformó desde dentro. El giro decisivo llegaría en el siglo XX. En el 1935, Reza Shah Pahlavi pide oficialmente a la comunidad internacional que deje de usar el nombre de Persia y adopte el de Irán, el nombre que los propios persas siempre habían usado para referirse a su propia tierra y que significa tierra de arios. Es un acto simbólico, pero cargado de intención. Reza Shah quiere modernizar el país, romper con la imagen orientalista que Occidente tiene de Persia y proyectar una identidad nueva, secular, industrial, mirando hacia Europa. Es el comienzo de una transformación forjada que su hijo, Mohammad Reza Shah, continuará décadas después. Infraestructuras, educación laica, secularización del Estado, alianzas con Occidente, consumo de masas. Pero esta modernización tiene un precio, siempre lo tiene. Las élites adoptan un estilo de vida occidental, mientras que las clases populares sienten que se les está arrancando algo, su identidad, sus raíces, su fe. El Islam chií, que durante siglos había sido el tejido conectivo de la vida cotidiana persa, se convierte en el vehículo de una resistencia que no solo es religiosa, sino cultural, social e identitaria. Las mezquitas pasan a ser espacios donde se habla de desigualdad, de dignidad, de lo que se está perdiendo. Y entonces llega el 1979. La revolución islámica no es solo un cambio de régimen, es una fractura civilizatoria. Irán no solo cambia de gobierno, cambia su modo de estar en el mundo. El país, que había intentado parecerse a Occidente durante medio siglo, da un giro de 180 grados y abraza la teocracia. El ayatolá Jomeini regresa del exilio, la monarquía cae, se proclama la República Islámica, y el Irán que el mundo conoce hoy nace de esa ruptura, el de las sanciones, el del programa nuclear, el velo obligatorio, el de la tensión permanente. Pero aquí está lo que me parece más importante de todo esto, y es la razón por la que quería incluir este capítulo en el podcast. Ni la revolución del 79 ni el régimen actual definen lo que Irán es. Son solo un episodio más, dramático, determinante sí, pero parte de una historia de 2500 años. Del mismo modo que la dictadura franquista no define lo que es España, ni el fascismo define lo que es Italia, 40 y tantos años de República Islámica no pueden borrar 25 siglos de civilización. Los iraníes lo saben cada vez que visitan Persépolis, cada vez que recitan a Hafez, cada vez que celebran el Nowruz, el Año Nuevo Persa, una fiesta zoroástrica que el Islam nunca consiguió eliminar. La identidad persa sigue ahí, debajo de todo, esperando, como siempre ha hecho, a que pase la tormenta. Y así llegamos al presente. Estoy grabando este pod en marzo de 2026 y soy consciente de que el camino que acabamos de recorrer juntos, de Ciro a Darío, de Persépolis a las guerras médicas, de Alejandro al zoroastrismo y del siglo XX a la revolución del 79, es un camino que casi nadie hace. La mayoría se queda con el último fotograma, el régimen, las sanciones, la guerra, y es comprensible, pero es insuficiente. Detrás del Irán de los titulares hay una civilización que inventó los derechos humanos antes de que existiera el concepto, que construyó la primera red de comunicaciones de larga distancia del mundo, que estandarizó la moneda, que gobernó la diversidad con respeto cuando el resto del mundo gobernaba con terror, cuyas ideas religiosas moldearon las tres grandes religiones monoteístas, cuya poesía sigue siendo para muchos la más bella jamás escrita en cualquier lengua,
Reducir todo esto a su gobierno actual o a una guerra no es solo injusto, es una forma de ignorancia. Y la ignorancia, en un mundo como el nuestro, no es inocente. Ya lo dije cuando escribí sobre Irán hace unos meses, y lo repito ahora con más convicción si cabe. Viajar, cuando se puede, es la mejor herramienta que conozco para separar lo que un país es hoy de lo que un pueblo ha sido siempre. Sirve para entender que los pueblos son mucho más que sus gobiernos, que las civilizaciones no caben en un titular ni en un ciclo de noticias, que hay que ir, pisar, tocar, mirar, conversar, y que cuando lo haces, lo que encuentras casi nunca se parece a lo que te habían contado. Las columnas de Persépolis siguen en pie, en el desierto iraní. Llevan allí 2500 años. Han sobrevivido a Alejandro, a los árabes, a los mongoles, a los safávidas, a los shahs, a la revolución, y todos esperamos que sobrevivan a esta guerra. De momento siguen en pie, y seguramente seguirán cuando todo lo que hoy nos parece urgente e inmediato se haya convertido, como siempre ocurre, en una nota al pie de página de la historia. Irán antes de Irán. Una civilización que ayudó a construir el mundo y que merece, como mínimo, que alguien la cuente como es. Otra de las muestras y ejemplos de que somos una especie fascinante.